Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, les traigo una historia que va a mover sus emociones y cuestionar todo lo que creen acerca de la vida y el futuro. Vamos a sumergirnos en la experiencia de casi muerte de Solene Dufresne, una mujer que no solo tocó el otro lado, pero regresó con una visión aterradora sobre lo que nos espera hasta septiembre de 2024. Si aún no estás inscrito, inscríbete ahora y activa la campana, porque no querrás perderte esta increíble revelación y otras historias que traemos aquí. Me llamo Solene Dufresne. Nací y crecí en Lyon, una ciudad hermosa y llena de historia en Francia. Hoy, quiero compartir con ustedes algo que cambió completamente mi vida y mi visión del mundo. Antes de entrar en los detalles de este viaje increíble, creo que es importante que me conozcan un poco mejor. Desde que era pequeña, siempre he sido una persona curiosa y cuestionadora. Crecí en una familia cristiana y aunque fui criada siguiendo las costumbres y tradiciones de la iglesia, nunca me sentí totalmente conectada con esta forma de espiritualidad. Iba a misa los domingos, participaba en las celebraciones, pero siempre sentía que había algo más, algo que no podía encontrar dentro de esos muros de piedra. Conforme fui creciendo, empecé a alejarme un poco de la religión tradicional, no por rebeldía o falta de respeto, sino por una necesidad genuina de encontrar respuestas a preguntas que parecían no tener lugar en los sermones dominicales. Empecé a explorar otras formas de espiritualidad, leyendo sobre diferentes filosofías, meditando. Estaba buscando algo que tocara mi alma de una forma más profunda. Esta búsqueda me ha llevado por caminos interesantes. Conocí gente de diferentes creencias, participé en grupos de estudio sobre espiritualidad, experimenté prácticas alternativas. Cada experiencia me enseñaba algo nuevo, pero aún así sentía que faltaba una pieza en el rompecabezas de mi vida espiritual. Llevaba una vida normal en Lyon. Trabajaba como profesora de literatura en una escuela local y me encantaba pasar mi tiempo libre explorando los rincones históricos de la ciudad, sentándome en cafés para leer un buen libro o simplemente observando a la gente que pasaba. Lyon tiene esa energía única, ¿sabes? Una mezcla perfecta de tradición y modernidad, y me encantaba cada aspecto de ella. Mi familia siempre ha sido muy importante para mí. Tengo una hermana menor, con la que siempre he estado muy unida, y mis padres, quienes, aunque no entienden muy bien mi fase de exploración espiritual, como ellos lo llamaban, siempre me han apoyado. También tuve un tío, Thibault, que fue como un segundo padre para mí. Él murió unos años antes de los eventos que voy a contar, pero su presencia y sus enseñanzas siempre me han permanecido. Nunca pensé que mi vida podría cambiar tan drásticamente. Estaba satisfecha con mi rutina, con mi trabajo, con mis pequeños descubrimientos espirituales. Pero el universo tenía otros planes para mí. En 1988, algo sucedió que puso mi mundo patas arriba y me llevó a un viaje que nunca podría haber previsto. Y es este viaje que quiero compartir con ustedes hoy, una experiencia que me ha mostrado que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar. Una historia de dolor, miedo, pero también de amor, conexión y revelación. Prepárense, porque lo que voy a contar puede desafiar todo lo que creen saber sobre la vida y la muerte. Todo comenzó en el verano de 1988. Lyon vivía días cálidos y soleados. La gente disfrutaba de las terrazas de los cafés, los niños jugaban en las plazas. Era un verano como cualquier otro, hasta que ya no de repente, un virus misterioso comenzó a extenderse por la ciudad. Al principio, eran solo rumores. Algunas personas enfermaban aquí y allá. Pero en cuestión de días, la situación se volvió seria. Los niños fueron los primeros en ser afectados. De repente, las escuelas comenzaron a estar vacías, los parques silenciosos. El sonido de las risas fue reemplazado por el sonido de las sirenas de ambulancia. Era aterrador ver cómo algo invisible podía causar tanto caos tan rápido. Recuerdo estar en la escuela cuando todo empezó a empeorar. Los padres venían a buscar a sus hijos a mitad del día, preocupados. Los pasillos, antes llenos de ruido y energía, se volvían cada vez más vacíos y silenciosos. Nosotros, los profesores, tratamos de mantener la calma, pero era difícil ocultar el miedo que sentíamos. Las autoridades comenzaron a tomar medidas. Los hospitales se llenaron, el personal médico trabajó sin parar. La ciudad que tanto amaba, siempre tan viva y vibrante, parecía estar cerrándose, encogiéndose de miedo. Fue en este escenario que mi hermana y yo nos enfermamos. Al principio, pensamos que era solo una gripe,
fiebre, dolores en el cuerpo, nada que pareciera tan grave. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que era algo más serio. Mi hermana se recuperó en unos días, pero bueno, mi caso fue diferente. Recuerdo la noche en que empeoré drásticamente. La fiebre subió tanto que apenas podía pensar correctamente. Mis padres, desesperados, me llevaron al hospital. Las luces brillantes, las voces agitadas de los médicos y enfermeras, todo parecía borroso. Me pusieron en una tienda de aislamiento, lejos de todos los que amaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi cuerpo parecía estar en guerra consigo mismo. El dolor era constante, respirar se convirtió en una lucha. Los médicos entraban y salían, siempre vestidos como si fueran a una misión espacial, con trajes de protección que les hacían parecer alienígenas. Yo oscilaba entre momentos de conciencia y largos periodos de inconsciencia. En las pocas veces que estaba despierta, veía el miedo en los ojos de los médicos. No entendían lo que me estaba pasando, porque mi cuerpo reaccionaba tan violentamente al virus. Una noche, y esa es la última cosa clara que recuerdo antes de que todo cambiara, el dolor y la fiebre alcanzaron un nivel insoportable. Escuché a los médicos corriendo a mi alrededor, sus voces urgentes discutiendo qué hacer. Sentí las manos en mi cuerpo, oí el sonido de máquinas zumbando, y entonces de repente todo se quedó en silencio. El dolor desapareció, el ruido cesó. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. En ese momento, no lo sabía, pero estaba a punto de comenzar el viaje más extraordinario de mi vida, un viaje que me llevaría más allá de los límites de lo que creía posible, que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre ellas. Es difícil describir con palabras lo que sucedió después. ¿Cómo explicar algo que desafía todo lo que conocemos sobre la realidad? Pero lo intentaré, porque creo que esta experiencia no fue solo para mí, sino para ser compartida. De repente, todo el dolor, toda la incomodidad, todo el miedo simplemente desapareció. Fue como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Me sentí ligero, increíblemente ligero. Abrí los ojos, esperando ver el techo blanco y frío del hospital, pero lo que vi me dejó sin aliento. Estaba flotando, sí, flotando sobre mi propia cama de hospital. Podía ver mi cuerpo allí abajo, inmóvil, pálido, conectado a varias máquinas. Los médicos y enfermeras corrían alrededor, sus voces ahora apagadas, como si estuvieran muy lejos. Era una escena surrealista, como si estuviera viendo una película sobre mi propia muerte. Pero lo más extraño es que no sentía miedo. Al contrario, una profunda paz me envolvió. Fue como si por primera vez en mi vida estuviera exactamente donde debía estar. Miré mis manos, o lo que percibí como mis manos en ese estado. Estaban hechas de una luz suave, un brillo etéreo. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado, una figura radiante, hecha de luz pura. No era una forma humana, definitivamente, pero de alguna manera, sabía que era un ángel. No me pregunten cómo lo sabía, simplemente lo sabía. El ángel no habló, al menos no con palabras que yo pudiera oír con mis oídos físicos, pero podía sentir su mensaje claramente en mi mente, en mi ser. Era un mensaje de consuelo, de bienvenida, como si dijera, está bien ahora, estás a salvo. Miré una vez más a mi cuerpo en la cama del hospital. Vi a mis padres entrar en el cuarto, lágrimas corriendo por sus rostros. Quería gritarles, decirles que estaba bien, que no tenían nada de qué preocuparse, pero de alguna manera, sabía que no podían oírme o verme. El ángel entonces extendió lo que solo puedo describir como una mano de luz para mí. Entendí que era una invitación. ¿Hacia dónde? No lo sabía, pero sentí que podía confiar. Acepté la invitación. En el momento en que toqué la mano del ángel, el cuarto de hospital desapareció. Fue como estar envuelta por un remolino de luz y color. Me sentí moviendo a una velocidad increíble, pero al mismo tiempo, estaba perfectamente quieta. Es contradictorio, lo sé, pero es la mejor forma que encuentro para describirlo. Mientras viajábamos, si puedo llamarlo así, empecé a tener recuerdos en flash. No solo de esta vida, sino también de otras vidas. Sí, otras vidas. Me vi como una mujer en diferentes épocas y lugares, experimentando vidas totalmente distintas. Entendí que estaba viendo mis encarnaciones pasadas, un conocimiento que siempre estuvo ahí, pero que por alguna razón nunca antes había tenido acceso. Entonces todo se quedó en silencio.
La luz a mi alrededor comenzó a calmarse, y me encontré en un lugar diferente. Un lugar que de alguna manera sabía que era un portal entre mundos, un umbral entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Los colores alrededor eran vibrantes, más que cualquier cosa que haya visto en la Tierra. El aire, si puedo llamarlo así, estaba cargado de una energía que vibraba en todo mi ser. Yo estaba en paz, pero había algo más. Sentí que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando vi la figura que me esperaba, a distancia. Una presencia poderosa pero al mismo tiempo gentil, amorosa. Era como si toda la luz a su alrededor viniera de ella. Empecé a acercarme, y mientras hacía eso, una sensación de anticipación comenzó a crecer dentro de mí. Era algo que necesitaba ver, algo que necesitaba saber. Y cuando finalmente me acerqué lo suficiente para distinguir sus rasgos, todo lo que creía sobre el universo cambió en un instante. La figura me miró con ojos que parecían ver hasta el fondo de mi alma, y en su presencia, sentí una mezcla de amor incondicional y sabiduría infinita. Sabía, en ese momento, que estaba ante un ser que comprendía todas las cosas, un ser que conocía los secretos del universo. Entonces, comenzó a mostrarme. Me mostró visiones del futuro, de lo que estaba por venir, no solo para mí, sino para toda la humanidad. Lo que vi, bueno, eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Prepárense, porque lo que estoy a punto de revelar desafiará todo lo que creen saber sobre el futuro. Los arroyos de agua cristalina serpenteaban entre las flores y los árboles, y el agua, el agua, brillaba como si estuviera hecha de millones de pequeños diamantes. El cielo no era azul, sino un caleidoscopio de colores en constante cambio. Era como si el universo mismo estuviera pintando una obra maestra justo delante de mis ojos. Y lo más increíble es que podía sentir todo esto, no solo ver u oír, sino sentir con todo mi ser. Mientras caminaba por el jardín, me di cuenta que no estaba sola. Había otras almas allí. Algunas parecían recién llegadas, como yo, mientras que otras parecían haber sido parte de ese lugar por mucho tiempo. Todas emanaban una luz suave, cada una con su propio color e intensidad única. Una de esas almas se me acercó. Era una mujer, o al menos su energía me recordaba a una mujer. Ella sonrió, y sentí su sonrisa más de lo que vi. Bienvenida, dijo, sin usar palabras. Debes tener muchas preguntas. Y yo tenía miles de ellas. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Qué me había pasado? ¿Estaba muerta? La mujer rió suavemente, un sonido que parecía hacer las propias flores a nuestro alrededor de bailar. Estás en el hogar de todas las almas, explicó. Este es el lugar de donde todos venimos y a donde todos regresamos. En cuanto a estar muerto, bueno, la muerte, como ustedes la entienden en la Tierra, es solo una transición. Estás más viva ahora que nunca. Ella me invitó a caminar con ella, y mientras caminábamos, otras almas se unieron a nosotros. Cada una tenía una historia que compartir, una lección para enseñar. Había un hombre que había sido un gran líder en su vida terrenal, pero aquí, él estaba aprendiendo la importancia de la humildad. Un niño que nunca tuvo la oportunidad de crecer en la tierra, pero cuya sabiduría parecía más antigua que el tiempo. Lo más increíble era cómo podíamos comunicarnos. No necesitábamos palabras. Bastaba un pensamiento, una intención, y podíamos compartir no solo ideas, sino experiencias enteras. Era como si pudiéramos sumergirnos en los recuerdos de cada uno, sentir lo que el otro sentía, ver el mundo a través de los ojos del otro. Mientras avanzábamos por el jardín, empecé a entender que este lugar no era solo un paraíso de descanso, sino un lugar de aprendizaje y crecimiento. Cada flor, cada árbol, cada gota de agua parecía contener profundas lecciones sobre el universo y nuestra existencia. Una de las almas, un señor de aspecto sabio, me explicó: aquí, Solene, continuamos nuestro viaje. Aprendemos de nuestras vidas pasadas, nos preparamos para las futuras y ayudamos a aquellos que aún están en la Tierra. Eso me intrigó. ¿Ayudamos a los que están en la Tierra? ¿Cómo? Sonrió amablemente. A través de inspiraciones, intuiciones, a veces incluso apareciendo en sueños, pero siempre respetando el libre albedrío de cada uno. Mientras caminábamos, noté que algunas partes del jardín parecían más densas, por falta de una palabra mejor. La luz allí era diferente, más oscura. Le pregunté a la mujer que me recibió inicialmente, y ella explicó:
Esas son áreas de curación. Algunas almas, cuando llegan aquí, todavía llevan heridas de sus vidas terrenales. En esos espacios, encuentran lo que necesitan para curarse. Me emocioné al pensar en todas las almas que estaban allí, trabajando para superar sus traumas y dolores. Fue un poderoso recordatorio de que nuestro viaje de crecimiento no termina con la muerte física. Mientras continuábamos nuestro camino, sentí una conexión cada vez más profunda con todo lo que me rodeaba. Era como si pudiera sentir el pulso de mi propia vida, no solo la mía, sino toda la existencia. Por primera vez, entendí realmente lo que significaba ser uno. Mientras exploraba este maravilloso mundo, sentí una presencia familiar. Era una sensación que no había sentido en años, pero que reconocí instantáneamente. Me volví y allí estaba, mi querido tío Thibault. Verlo allí, radiante y lleno de vida, aunque vida no sea la palabra correcta en este contexto, fue una de las experiencias más emocionantes de todo ese viaje. El tío Thibault siempre fue como un segundo padre para mí. Había muerto unos años antes, y su pérdida había dejado un enorme vacío en mi vida. Ahí estaba, y se veía exactamente como lo recordaba, solo que más joven, más vibrante. Solene, querida, dijo, y su voz era exactamente como la recordaba, llena de afecto y sabiduría. Nos abrazamos, y fue un abrazo que trascendió lo físico. Era como si nuestras almas se estuvieran fusionando, compartiendo amor, recuerdos y comprensión mutua. Cuando nos separamos, el tío Thibault me miró a los ojos y dijo: «Has crecido tanto, pequeña. Estoy tan orgulloso de ti». Lágrimas, si es que puedo llamarlas así en este estado, corrían por mi cara. «Tío, te he echado tanto de menos. Tantas veces he querido hablar contigo, pedirte consejo». Sonrió amablemente. «Nunca he estado realmente lejos, Solene. Siempre he estado a tu lado, guiándote y protegiéndote de la mejor manera posible». Caminamos juntos por el jardín celestial, y el tío Thibault comenzó a contarme sobre su vida después de la muerte física. Habló de las lecciones que aprendió, sobre cómo seguía creciendo y evolucionando. Me contó cómo a veces visitaba la Tierra para ayudar a los que aún estaban encarnados. «¿Recuerdas el día en que estabas a punto de renunciar a tu sueño de ser maestra?», preguntó. «Esa repentina ola de coraje y determinación que sentiste, fui yo, enviándote fuerzas». Me emocioné al darme cuenta de cuántas veces había estado ahí para mí, incluso cuando no lo sabía. Pero entonces, el semblante del tío Thibault se volvió más serio. «Solene, hay algo importante que necesitas saber. Tu viaje en la Tierra no ha terminado». Sentí un toque de, no sé si era decepción o miedo. Parte de mí quería estar allí, en ese lugar de paz y amor. Otra parte sabía que él tenía razón. Continuó: «Tienes una misión importante que cumplir. Lo que has experimentado aquí, lo que has aprendido, no es solo para ti. Es para ser compartido». El tío Thibault me llevó a un lugar especial en el jardín. Era una especie de anfiteatro natural, formado por árboles y flores que rodeaban un espejo de agua. Pero este no era un espejo ordinario. En lugar de reflejar el cielo, mostraba imágenes en movimiento. «Lo que vas a ver ahora», dijo suavemente el tío Thibault, «son visiones del futuro, un futuro que puedes ayudar a modelar con el conocimiento que has adquirido aquí». Mientras me preparaba para mirar en el espejo de agua, sentí una mezcla de ansiedad y expectativa. Algo me decía que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo. Y yo tenía razón. Mirar ese espejo de agua fue como sumergirse en un océano de posibilidades. Las imágenes comenzaron a fluir rápido e intenso, como si estuviera viendo una película en velocidad acelerada, pero al mismo tiempo podía comprender cada detalle. He visto escenas de desastres naturales devastadores, huracanes barriendo ciudades enteras, terremotos abriendo grietas en la tierra, olas gigantes engullendo áreas costeras. Era aterrador, pero al mismo tiempo podía sentir que había un propósito más grande detrás de todo eso. Entonces las imágenes cambiaron. Vi gente en las calles, multitudes enormes marchando y exigiendo cambios. Había ira, frustración, pero también esperanza y determinación. Era como si la humanidad se despertara, finalmente dándose cuenta de que necesitaba cambiar el curso de las cosas. Conflictos también aparecieron. Vi naciones enfrentadas, no solo con armas, pero con ideologías. Era una batalla de visiones del mundo, donde el viejo luchaba por mantener su lugar y el nuevo presionaba para nacer.
Pero no todo era caos y destrucción. También vi escenas de increíble belleza y esperanza, comunidades que se unen para ayudarse mutuamente en tiempos de crisis, avances tecnológicos increíbles que se utilizan para curar enfermedades y restaurar el medio ambiente, personas de diferentes culturas y religiones que se unen en un entendimiento mutuo. Una fecha apareció claramente: septiembre de 2024. No sabía exactamente lo que significaba, pero sentí que era un punto crucial, un momento de cambio en la historia de la humanidad. Mientras observaba todo esto, sentí la reconfortante presencia del tío Thibault a mi lado. Lo que estás viendo, explicó, son posibilidades. El futuro no está escrito en piedra, Solene. Está moldeado por las elecciones que hacemos en cada momento. Me volví hacia él, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué puedo hacer? Thibault sonrió amablemente. Tienes un papel importante que desempeñar, querida. El conocimiento que has adquirido aquí, la comprensión más profunda de la vida y la muerte, del propósito de nuestra existencia, todo esto debe ser compartido. Él continuó. La gente de la Tierra está entrando en un periodo de grandes cambios y desafíos. Muchos se sentirán perdidos, asustados. Ellos van a necesitar orientación, esperanza, y ahí es donde entras tú. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba honrada de haber sido elegida para esta misión. Por otro, me sentía abrumada. ¿Cómo yo, una simple profesora de Lyon, podría hacer alguna diferencia ante acontecimientos tan monumentales? Como si leyera mis pensamientos, y tal vez realmente pudiera, el tío Thibault dijo: no subestimes el poder de un solo alma iluminada, Solene. Cada persona que toques con tu mensaje se convertirá en un faro de luz para otros. Así es como el cambio ocurre, una persona a la vez. Miré una vez más al espejo de agua. Las imágenes se habían detenido, pero el impacto de lo que vi me seguía. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Me habían dado una misión, y ahora era el momento de regresar y cumplirla. El tío Thibault me abrazó una última vez. Recuerda, querida, nunca estarás sola. Siempre estaremos aquí guiándote y apoyándote. Con estas palabras de consuelo y la visión del futuro grabada en mi alma, me preparé para el viaje de regreso. De vuelta a la vida, de vuelta al mundo que conocía, pero ahora veía con ojos completamente nuevos. El momento de la vuelta fue, bueno, ¿cómo puedo describirlo? Fue como despertar de un sueño intenso, pero al contrario, era como si el sueño fuera la realidad más vívida y yo estuviera volviendo a algo menos real. Sentí una fuerza gentil que me tiraba hacia atrás. Era como si mi alma estuviera siendo llamada de vuelta a mi cuerpo. Confieso que por un momento dudé. Una parte de mí quería estar en ese lugar de paz y amor infinitos. Pero yo sabía que tenía una misión que cumplir. Mientras me acercaba a mi cuerpo, empecé a sentir de nuevo las sensaciones físicas. El peso de mi cuerpo, la textura de las sábanas del hospital, el olor aséptico de la habitación. Fue un shock, por decirlo menos. Abrí los ojos lentamente, y lo primero que vi fue la cara de mi madre. Ella estaba sentada al lado de mi cama, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero cuando me vio despertar, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Solene», ella exclamó, su voz embargada por la emoción. «Has vuelto a nosotros». Pronto la habitación estaba llena de médicos y enfermeras, todos pareciendo sorprendidos y aliviados. Escuché fragmentos de sus conversaciones. Recuperación milagrosa, nunca vi nada parecido. Ella estaba prácticamente. Quería decirles todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido. Pero cuando intenté hablar, mi garganta estaba seca y las palabras no salían. Una enfermera amablemente me ofreció un poco de agua. En los días siguientes, me sometieron a una serie de exámenes. Los médicos estaban perplejos. No solo había sobrevivido a una enfermedad que había llevado a tantos otros, pero mi cuerpo parecía estar recuperándose a una velocidad increíble. Mientras mi cuerpo se fortalecía, mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podría empezar a explicar lo que había sucedido? ¿Cómo podría transmitir la profundidad y la importancia de lo que había experimentado? Mi familia y amigos estaban, por supuesto, inmensamente felices de verme recuperada, pero podía ver en sus ojos que notaban algo diferente en mí. No era solo la experiencia de casi muerte, era algo más profundo, un cambio fundamental en quien yo era.
Una noche, una semana después de despertarme, mi hermana vino a visitarme sola. Se sentó al borde de mi cama y me miró a los ojos. «¿Qué te pasó, Solene?», preguntó suavemente. «Te ves diferente». Fue en ese momento que decidí empezar a compartir mi historia. Empezando con mi hermana, luego mis padres y eventualmente amigos cercanos. Empecé a contar sobre mi viaje más allá de la vida. Algunas personas se quedaron escépticas, otras fascinadas, pero todos notaron la convicción con la que hablaba, la paz que emanaba de mí cuando describía lo que había vivido. Mientras me recuperaba físicamente y me preparaba para dejar el hospital, sabía que mi vida había cambiado para siempre. No era solo el conocimiento que había adquirido sobre la vida, la muerte y nuestro propósito aquí en la Tierra. Sabía que tenía una misión que cumplir, una visión del futuro que había recibido. Septiembre de 2024 parecía lejano, pero sabía que el tiempo pasaría rápido. Había mucho trabajo por hacer, mucha gente a la que llegar, un mensaje para compartir. Mientras me preparaba para dar los primeros pasos en este nuevo viaje, sentí una ola de emociones. Ansiedad, expectativa, pero sobre todo, un profundo sentido de propósito. El mundo estaba a punto de entrar en un periodo de grandes cambios, y yo había sido elegida para desempeñar un papel en ese proceso. Con esta comprensión, dejé el hospital no solo como una sobreviviente, sino como alguien que ha renacido con un nuevo propósito. El viaje que me esperaba sería desafiante, lo sabía, pero también increíblemente significativo. Y estaba lista para comenzar. En los meses que siguieron a mi experiencia de casi muerte, pasé mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que había vivido y aprendido. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una lente completamente nueva. Lo primero que me di cuenta fue cómo nuestra visión de la muerte en la sociedad occidental es limitada y a menudo equivocada. La vemos como un fin, algo que debe ser temido y evitado a toda costa. Pero lo que experimenté me mostró que la muerte es solo una transición, un paso a otro estado de ser. Recuerdo estar sentada en el parque cerca de casa, observando a la gente que pasaba. Todos parecían tan preocupados, tan absortos en sus vidas diarias. Quería gritarles: «Hey, ¿no lo entienden? Todo esto es temporal. Hay algo mucho más grande esperándonos». Pero, por supuesto, sabía que no podía simplemente salir gritando sobre la vida después de la muerte. La gente pensaría que estaba loca. Así que, en vez de eso, empecé a observar, reflexionar y tratar de entender cómo podría compartir lo que aprendí de una manera que la gente pudiera aceptar y comprender. Una de las cosas más profundas que aprendí fue sobre la naturaleza de la realidad. Lo que experimenté en el otro lado me mostró que lo que llamamos realidad es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Es como si estuviéramos viviendo en una burbuja, viendo solo una pequeña parte de la imagen completa. Esta comprensión ha transformado completamente mi perspectiva sobre los desafíos y la vida en general. Problemas que antes me parecían gigantescos y abrumadores ahora parecían pequeños ante el gran esquema de las cosas. No es que haya dejado de preocuparse por los problemas del día a día, pero ahora los veía de una manera diferente. Otra cosa que me impactó profundamente fue la interconexión de todas las cosas. En el jardín celestial, pude sentir cómo todo estaba conectado, cómo cada acción, cada pensamiento, creaba un efecto que se extendía como olas en un lago. Eso me hizo reflexionar profundamente sobre la responsabilidad que tenemos unos con otros y con el mundo a nuestro alrededor. Empecé a ver cada interacción, cada encuentro, como una oportunidad para difundir un poco de la luz que experimenté. Una sonrisa para un extraño, una palabra amable para alguien en apuros. Estas pequeñas acciones han adquirido un nuevo significado para mí. La cuestión del propósito de la vida también ha ganado una nueva dimensión. Antes, pensaba en el propósito en términos de logros, de dejar una marca en el mundo. Ahora, entendí que el verdadero propósito es crecer, aprender y ayudar a otros a hacer lo mismo. Cada vida, cada experiencia es una oportunidad de evolución para nuestra alma. Pero no todo era fácil. Confieso que a veces me sentía abrumada con el conocimiento que adquirí. Había días en que miraba a la gente a mi alrededor y me sentía diferente, aislada, como si estuviera cargando un secreto que no podía compartir completamente. Y entonces, estaban las visiones del futuro que recibí. Pesaban en mi mente, recordándome constantemente la responsabilidad que llevaba. ¿Cómo podría preparar a la gente para lo que estaba por venir sin causar pánico o ser vista como loca?
Fue durante este periodo de reflexión que empecé a entender que mi misión no era salvar el mundo sola. Yo era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Mi papel era compartir lo que había aprendido, sembrar semillas de conciencia y esperanza, y confiar en que esas semillas florecerían en el momento adecuado. También me di cuenta de que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un ciclo continuo. La muerte no es el final, sino una transformación. Empecé a ver la vida en la Tierra como una escuela, donde cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Estas reflexiones me ayudaron a encontrar un nuevo equilibrio. Todavía estaba en el mundo, aún tenía responsabilidades y relaciones terrenales, pero ahora las veía a través de una lente más amplia. Cada día se convirtió en una oportunidad para vivir con más conciencia, más compasión, más propósito. Y así, poco a poco, empecé a prepararme para compartir mi historia con un público más amplio. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero confiaba en que el camino se revelaría en el momento adecuado. Después de todo, he aprendido que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver o entender, y que a veces todo lo que tenemos que hacer es confiar y seguir adelante. Conforme los días se fueron convirtiendo en semanas y las semanas en meses, empecé a sentir una urgencia creciente. Las visiones del futuro que recibí no eran solo imágenes distantes, sino una llamada a la acción. Sabía que tenía una misión que cumplir, pero ¿por dónde empezar? Decidí que el primer paso sería organizar mis experiencias y reflexiones de una manera coherente. Comencé a escribir. Al principio, eran solo notas dispersas, fragmentos de recuerdos y percepciones. Pero, poco a poco, estas notas comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en algo más estructurado. Escribir no fue fácil. ¿Cómo poner en palabras experiencias que trascienden el lenguaje humano? ¿Cómo describir colores que no existen en la Tierra, sensaciones que van más allá de lo físico? Muchas veces me se encontraba mirando la página en blanco, frustrado por la inadecuación de las palabras. Pero yo persistí, sabiendo que cada palabra escrita era una semilla plantada, una preparación para la obra que estaba por venir. A veces, mientras escribía, sentía como si estuviera siendo guiada. Las ideas fluían, se formaban conexiones, y entendía cosas que no había notado antes. Paralelamente a la escritura, empecé a buscar información sobre experiencias similares a las mías. He leído libros sobre experiencias cercanas a la muerte, estudiado diferentes tradiciones espirituales, investigué lo que la ciencia tenía que decir sobre conciencia y realidad. Quería estar preparada para las preguntas y el escepticismo que sabía que enfrentaría. También empecé a practicar la meditación regularmente. Descubrí que a través de la meditación, podía reconectarme con esa sensación de paz y unidad que experimenté en el otro lado. Esto no solo me ayudó a mantener el equilibrio emocional, sino que también parecía fortalecer mi intuición y claridad mental. Mientras me adentré en este trabajo interno, empecé a notar cambios sutiles a mi alrededor. Amigos y familiares comenzaron a buscarme para hablar de asuntos profundos de la vida. Compañeros de trabajo comentaban sobre la atmósfera de calma que parecía envolverme. Era como si, sin siquiera hablar abiertamente de mi experiencia, ya estaba empezando a afectar a la gente que me rodeaba. Un día, recibí una invitación inesperada. Una amiga que trabajaba en un centro comunitario local me preguntó si estaría interesada en dar una conferencia sobre encontrar sentido en la vida. Me sorprendió mucho. No había mencionado mis planes de compartir mi historia públicamente, pero me di cuenta que era el universo ofreciéndome una oportunidad. Acepté la invitación, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sería mi primera vez hablando abiertamente sobre mi experiencia a un grupo más grande de personas. Pasé semanas preparándome, refinando mi mensaje, pensando en cómo podría compartir lo que he aprendido de una manera accesible y significativa para todos. La noche de la conferencia, el pequeño auditorio del centro comunitario estaba lleno. Mirando a los rostros en la audiencia, algunos curiosos, otros escépticos, algunos buscando esperanza, sentí una ola de amor y compasión. Estas eran las personas que había venido a ayudar. Empecé a hablar y, mientras las palabras fluían, sentí la misma energía que había experimentado en el otro lado. Era como si yo fuera solo un canal, transmitiendo un mensaje que era más grande que yo. Hablé de la interconexión de todas las cosas, de cómo cada acción y pensamiento afecta al todo. Compartí ideas sobre el propósito de la vida y la naturaleza de la realidad.
No mencioné explícitamente mi experiencia de casi muerte o las visiones del futuro. Aún no era el momento. Pero planté las semillas. Hablé sobre la importancia de estar presentes, sobre la necesidad de cultivar compasión y comprensión mutua en tiempos de desafío. La respuesta fue abrumadora. Después de la conferencia, muchas personas vinieron a hablar conmigo, algunos con lágrimas en los ojos, otros con un brillo de reconocimiento. Me di cuenta de que había tocado algo profundo en ellas, algo que resonaba con sus propias experiencias e intuiciones. Esa noche fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que estaba lista para dar el siguiente paso en mi misión. Las semillas habían sido plantadas, y ahora era el momento de cultivarlas, para expandir mi alcance. Mientras conducía a casa esa noche, sentí una mezcla de gratitud y determinación. El camino por delante era aún largo, y sabía que enfrentaría desafíos. Pero también sabía que no estaba sola en este viaje. Con las lecciones del jardín celestial en mi corazón y la visión del futuro en mi mente, estaba lista para abrazar plenamente mi misión. Hoy, mientras miro por la ventana de mi apartamento en Lyon, veo una ciudad que parece la misma de siempre, pero que para mí es completamente diferente. Cada calle, cada edificio, cada persona que pasa lleva un nuevo significado. Es como si pudiera ver más allá de la superficie, percibir las corrientes invisibles de energía y propósito que conectan todo y a todos. Desde esa primera charla en el centro comunitario, mi vida ha sido una montaña rusa de experiencias. La noticia sobre mi historia se extendió, primero localmente, luego nacionalmente. Recibí invitaciones para hablar en conferencias, participar en programas de radio, incluso escribir un libro. Es surrealista pensar en cómo mi vida cambió en tan poco tiempo. Pero con la exposición vinieron también los desafíos. No todos están listos o dispuestos a escuchar lo que tengo que decir. He enfrentado escepticismo, burla e incluso hostilidad. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que me pregunté si no sería mejor haber guardado todo esto para mí. Pero entonces recuerdo el jardín celestial, la paz y el amor que experimenté allí, las visiones del futuro y la responsabilidad que se me confió, y encuentro fuerzas para continuar. Lo que me mantiene motivado son las personas que vienen a mí después de las conferencias o que me escriben después de leer mis artículos. Personas que dicen que mis palabras cambiaron sus vidas, que les dieron esperanza en tiempos difíciles. Cada una de estas historias es una confirmación de que estoy en el camino correcto. Mientras nos acercamos a septiembre de 2024, siento una creciente urgencia. Los cambios que vi en mis visiones ya están empezando a manifestarse. Veo en las noticias informes de desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos. Observo las tensiones políticas y sociales aumentando en todo el mundo. Es como si la humanidad estuviera llegando a un punto de inflexión. Pero junto con esta urgencia, siento también una profunda esperanza. Porque veo también señales positivas. Veo a más y más personas despertando a una nueva conciencia, buscando un camino de compasión y cooperación. Creo que estamos en un momento crítico de la historia humana, un momento de gran desafío, pero también de gran oportunidad. Sé que mi misión no es salvar el mundo sola. Nadie puede hacerlo. Pero creo que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Cada acto de bondad, cada elección consciente, contribuye al bien mayor. Mi misión, como la veo ahora, es ayudar a las personas a ver esto, a entender que tienen el poder de hacer una diferencia, no importa cuán pequeña su contribución pueda parecer. Ahora, más que nunca, estoy decidida a seguir compartiendo mi historia, a seguir difundiendo el mensaje de interconexión, propósito y esperanza. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir. Y sé que no importa lo que el futuro traiga, estoy exactamente donde necesito estar, haciendo exactamente lo que necesito hacer.